Atención España, ni Jesulín de Ubrique ni Belén Esteban lograron detenerlo. Andrea Janeiro ha ejecutado el golpe más frío y devastador, borrando a sus hermanos Julia y Hugo de su vida para siempre y sin dejar un solo rastro. Esto no lo anticipó nadie. La primogénita de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ha perpetrado un acto silencioso, pero de una contundencia implacable. Se ha esfumado por completo del universo de sus hermanos Julia y Hugo. Se ha desvanecido de la ecuación familiar y, lo más perturbador, no ha dejado indicio alguno de su paradero. Ni una comunicación, ni una instantánea, ni el más mínimo gesto que revele conexión con los descendientes del matrimonio Ubrique Campanario. Nada, un mutismo absoluto. Esta situación no es reciente. No en absoluto. Ha estado gestándose a fuego lento durante un lapso considerable de años, desde aquel instante en un plató televisivo donde Andrea y Julia coincidieron por mera casualidad, sentadas entre el público, compartiendo el mismo espacio pero sin cruzar palabra alguna. Fue la única ocasión en que se las avistó juntas y no aconteció nada. Ni una mirada cómplice, ni una sonrisa, solo dos individuos desconocidos unidos por un vínculo sanguíneo, dos líneas paralelas destinadas a nunca entrelazarse. Luego irrumpió Hugo, el Benjamín de Jesulín y María José Campanario. Andrea sí lo conoció en una visita relámpago, sumamente discreta, lejos de los focos y sin generar titulares. Pero ahí concluyó todo. Desde ese instante se desdibujó de su existencia. No se produjeron más encuentros, no hubo llamadas ni festejos de cumpleaños compartidos, simplemente nada. Andrea, quien ya había establecido su residencia en el Reino Unido, tomó la firme determinación de no mirar hacia atrás. Las motivaciones son múltiples. La principal, sin duda, reside en la profunda fractura emocional que existe con su progenitor, porque aquello que se quebró en su relación nunca ha logrado sanar. Justo cuando parecía que el silencio había alcanzado su punto más álgido y definitivo, surgió lo imprevisto. Este verano, Jesulín emitió una invitación. Deseaba fervientemente que Andrea pasara unos días junto a la familia, en compañía de sus hermanos, en lo que él consideraba su otra morada. Un gesto de acercamiento, sí, pero uno que desencadenó una verdadera tempestad. Recuerda suscribirte al canal Alerta Rosa para no perderte ninguna exclusiva. ¿Adivinas qué ocurrió? Esa invitación trascendió y se filtró a los medios. Belén Esteban se enteró y, según fuentes, su reacción fue vehemente. Se desató presión, discusiones y un enfrentamiento madre-hija. La razón era clara: Belén no deseaba que Andrea se aproximara a ese núcleo familiar. Existían heridas profundas que no han cicatrizado. Detrás de esa supuesta paz familiar se esconden lustros de ausencias. Y Andrea retrocedió. Pronunció un rotundo no, dio un paso atrás y así se distanció por completo de su padre, de sus hermanos y de esa imagen de unidad que nunca se materializó. Ahora el mutismo de Andrea resuena más que cualquier palabra, porque cuando alguien se esfuma así, el vínculo jamás existió. Lo que Andrea Janeiro hace no es rebeldía, sino una renuncia. Fría, calculada y definitiva. Mientras gran parte del país debate si es más Campanario o Ubrique, o si debería compartir veranos en ambiciones o tardes con Julia, ella adoptó la única determinación que le confiere serenidad: borrar su apellido del mapa mediático y emocional. Desde la mayoría de edad, Andrea estableció una frontera inquebrantable. Nada de portadas exclusivas o reality shows. Mientras Julia se zambullía en el abismo de las redes sociales, los romances con futbolistas y la fama efímera, Andrea emprendía su propio camino. Londres, estudios y un anhelo irrefutable de anonimato. Andrea no se exilió del territorio, se autoexilió de una narrativa preestablecida, de la suya propia, de aquella que todos anhelaban contar por ella. Pero fue realmente una elección libre. No olvides suscribirte a Alerta Rosa para estar siempre al tanto de la información más relevante. Aquí emerge el dato que escuece. Fuentes cercanas señalan algo más profundo: una existencia tejida por conflictos velados en la penumbra. Desde su infancia, Andrea fue el epicentro de una contienda silenciosa entre sus progenitores. Jesulín, el diestro mediático, solía desvanecerse durante largos periodos. Belén, desde los platós, defendía su rol de madre soltera y la crianza en solitario. Y Andrea, siempre en el medio, observando, guardando silencio, atesorando cada ausencia como una herida invisible. Ahora, esa cicatriz es la que finalmente se manifiesta. Se comenta que este verano representó el postrero intento, que Jesulín deseó recuperar el tiempo perdido. La invitó a Cádiz, a la morada familiar, para convivir con Hugo, con Julia, con aquellos que portan su misma sangre, pero no comparten su tormentosa historia. Se susurra que Andrea albergó dudas, anhelando un sí, pero entonces la ineludible figura de Belén hizo su aparición. Y aquí no hay medias tintas. Según allegados, su respuesta fue rotunda.
No irás, no te lo permitiré, no después de todo lo sucedido, y Andrea una vez más cedió, porque aunque es independiente, su lealtad a su madre permanece inalterable. Belén fue su progenitora y escudo, y cuando el padre se esfumó, ella sostuvo la fortaleza. Esto no anula la presión subyacente. Que Andrea está exhausta, no desea ser parte de esa batalla ni heredar rencores. Lo lamentable es que en medio de tanto fuego cruzado, lo único que se consume es aquello que podría haberlos unido. La familia, recuerda que con tu suscripción a Alerta Rosa apoyas el periodismo de calidad. Haz clic ya. Mientras tanto, Jesulín de Ubrique persiste en su papel de padre recuperado, concediendo entrevistas, compartiendo anécdotas con sus descendientes y simulando una normalidad que dista mucho de la realidad. No obstante, existe un detalle abrumadoramente revelador. Jamás nombra a Andrea, absolutamente jamás. Ni una sola mención ni el más leve recuerdo, como si su existencia fuese nula, como si representara una etapa concluida, un registro borrado de su memoria. María José Campanario, por su parte, mantiene un hermetismo absoluto. Ella nunca se ha pronunciado públicamente en relación con Andrea, pero que susurran quienes conocen los entresijos de esa casa. Que la tensión era una constante, que cada vez que el nombre de Andrea emergía, el ambiente se tornaba denso y cortante, que el pretérito de Jesulín era un tópico terminantemente prohibido, que Julia creció sin comprender quién era verdaderamente esa hermana de la que todos hablaban, pero a la que nadie llamaba, ni siquiera para un saludo. Por lo tanto, no es exclusivamente Andrea quien se aleja, es un entorno completo el que empuja, que hiere, que no ofrece puentes de conexión. Y mientras el universo mediático continúa especulando en su nombre, Andrea opta por el silencio, y ese mutismo paradójicamente lo expresa todo. Existen realidades que duelen con mayor intensidad por lo que se omite que por lo que se grita. Y en el caso particular de Andrea Janeiro, lo que más lacera no es el pasado de su progenitor, sino su presente ineludible. Porque mientras Jesulín de Ubrique sonríe en horario de máxima audiencia, repite una y otra vez anécdotas de su infancia en Ambiciones, y se llena la boca al referirse a mis hijos, una de ellas permanece deliberadamente fuera de cuadro. Siempre la misma, siempre Andrea. No hay una fotografía que la incluya, no hay una mención, no existe un recuerdo público. Es como si nunca hubiese venido al mundo, como si no compartiera su sangre, como si no fuese la primogénita, aquella que nació cuando el nombre de su padre era vitoreado en las plazas de toros. ¿Te apasionan las exclusivas? Suscríbete ahora a Alerta Rosa y activa la campanita. La que creció avistando a su padre con mayor frecuencia en la pantalla televisiva que en la entrada del colegio. La que vivió su niñez en un modesto barrio madrileño mientras él criaba a los otros en una opulenta finca de lujo. La que aprendió desde muy temprana edad a no esperar absolutamente nada. Eso es algo que no se desvanece con el tiempo, pero no es solo Jesulín quien mantiene el silencio. Hay otra figura que se erige en la sombra, María José Campanario, la odontóloga que nunca emitió un pronunciamiento público, que jamás concedió un titular benévolo hacia Andrea, que nunca movió ni una sola ficha para propiciar un acercamiento entre los hermanos. ¿Por qué razón tanto mutismo? ¿Por qué tanta frialdad? Fuentes internas del entorno aseguran con firmeza que María José siempre ha sido meridianamente clara al respecto. Andrea no forma parte intrínseca de su núcleo familiar así sin ambajes ni adornos, y esta realidad era del conocimiento de todos. Julia creció asimilando esa categórica afirmación. Hugo, por su parte, la heredará sin comprender plenamente la razón porque en esa residencia, Andrea siempre fue percibida como un espectro, un eco incómodo y persistente del pasado de Jesulín, algo que era preferible no rememorar. Pero la situación trasciende este punto, porque cada vez que Jesulín se sienta en un plató, cada vez que revive su historia personal con María José, cada vez que diserta sobre su rol como progenitor, emerge una ausencia que clama al cielo. Andrea, su primogénita, la que jamás es mencionada, la que no figura en su relato vital. Y eso, para una gran parte de la sociedad, constituye una forma de violencia sutil pero contundente. Y ahora nos adentramos en los acontecimientos más recientes. Esta misma semana, en un acto público en Jerez, Jesulín fue cuestionado de manera muy sutil acerca de sus hijos. No te quedes atrás, únete a la comunidad de Alerta Rosa suscribiéndote ahora. ¿Y sabéis lo que sucedió? Se explayó sobre Julia, departió animadamente sobre Hugo, esbozó una sonrisa al evocar cómo el más pequeño ya empezaba a mostrar interés por el mundo ecuestre. Pero ni una sílaba para Andrea, ni una alusión, ni el más mínimo ademán que la incluyera. De nuevo, la nada. Mientras tanto, en tierras británicas, Andrea continúa con su vida laboral, persiste en su voluntaria reclusión, y se niega a incursionar en ese circo mediático que jamás eligió. Pero eso no implica que la situación no le produzca dolor, porque todos poseemos un punto de inflexión.
Y Andrea, ella ya asimiló que resulta imposible construir puente alguno si el otro extremo no desea cruzarlo. Lo más desgarrador de esta trama no es el distanciamiento, sino que se ha normalizado que la mayoría asume la ausencia de Andrea, que no está, que no llama, como si su existencia fuese inexistente, como si se hubiera autoexiliado del álbum familiar. Pero no, Andrea no se desvaneció por voluntad propia. Fue en cierto modo borrada, convertida en una figura invisible. Ahora todos los implicados actúan como si nada anómalo ocurriera, como si el silencio no tuviera la capacidad de infligir daño, como si el olvido no pudiera ser letal. Esto no es una novela, esto es la vida real. Y en esta historia los mensajes no se transmiten por una aplicación, sino que se filtran a la opinión pública. Porque sí, lo último que se ha sabido de Andrea Janeiro no ha sido revelado por ella, sino por alguien que no debería haberlo hecho, en un plató de televisión ante la mirada de todo el país. Se comentó que Jesulín de Ubrique había invitado a su primogénita a pasar las vacaciones estivales con ellos, en su hogar, en su vasta propiedad junto a sus otros hijos, en compañía de Campanario, en definitiva, con todo el clan. Únete a la familia Alerta Rosa, dale a suscribir y no te pierdas nada, un gesto que para muchos resonó como un intento genuino de reconciliación. Para otros una estratégica campaña de imagen, pero para Andrea esa invitación fue una auténtica detonación, porque esa llamada, ese ofrecimiento, ese ademán tardío tenía un precio excesivamente elevado. El de traicionar la quietud que ella había edificado lejos de todo ese entramado. Y lo más lacerante es que, según testimonios, Andrea llegó a ponderar la posibilidad. Llegó a dudar porque en el fondo él sigue siendo su padre, pero justo en ese momento apareció ella, la otra protagonista indiscutible, la que jamás se calla, Belén Esteban. Y según se narra, Belén fue inquebrantable, muy firme. Colaboradores muy allegados a la princesa del pueblo afirman que Belén le imploró a Andrea que no lo hiciera, que no viajara, que no jugara a la familia feliz con quien nunca quiso construir una con ella. Belén no impone, pero sí deja claro lo que piensa. Y Andrea reculó, dio marcha atrás, no cogió el vuelo, no aceptó la invitación y volvió a desaparecer. Porque al final esto no es una historia de reconciliación, es una crónica de heridas, y Andrea ya tiene muchísimas. ¿Y qué sucedió después de este episodio? Jesulín no volvió a mencionarlo, en los programas nadie más formuló preguntas. María José Campanario, como es su costumbre, guardó silencio absoluto. Julia Janeiro hizo como si nada anómalo hubiera ocurrido, y Hugo simplemente es demasiado pequeño para comprender todo esto. Pero un día lo hará, y entonces se interrogará por qué su hermana Andrea nunca se presentó en su vida. Lo más triste de toda esta situación es que parece haberse normalizado, como si fuera aceptable que una hija deba elegir entre el afecto de su padre y la lealtad hacia su madre. Como si la culpa recayera en ella por no aceptar una invitación que llega con 2 décadas de retraso, como si fuera ella quien estuviera fallando en esta intrincada trama familiar. Pero no, Andrea no ha fallado, Andrea simplemente eligió no retornar al lugar donde nunca fue genuinamente bienvenida. Entérate de todo antes que nadie. Suscríbete a Alerta Rosa y conviértete en parte de nuestra audiencia exclusiva. Eligió no sentarse a una mesa donde, durante lustros, no hubo un asiento reservado para ella. Eligió el silencio, una vez más, porque a veces el mutismo es el único refugio posible cuando el ambiente familiar es ruidoso y solo busca vender exclusivas. Mientras en los medios televisivos se diserta sobre acercamientos y veranos compartidos, Andrea solo anhela que la dejen vivir su vida en paz. Mientras todos debaten, cuestionan y especulan, Andrea realiza lo único que nadie anticipaba, cerrar la puerta. Pero cerrarla de verdad, no con un portazo de furia, no con resentimiento, sino con la misma serenidad con la que ha vivido durante años, alejada de todo ese torbellino. Porque mientras aquí se habla de traiciones, de reconciliaciones imposibles, de veranos que nunca llegan, Andrea prosigue con su rutina diaria en el Reino Unido. Un empleo discreto en un medio igualmente discreto, rodeada de individuos que no le interrogan sobre su progenitor, ni sobre su madre, ni sobre lo que opina el país entero. Eso, precisamente eso, es lo que resulta más hiriente para todos los que permanecen en este ámbito mediático, porque nada duele más que el silencio de quien ya no alberga esperanza alguna. Porque en esta crónica ya no hay lugar para gritos ni para reproches airados, solo una distancia insalvable. Y una joven que, desde que alcanzó la mayoría de edad, determinó que su vida le pertenecería por completo, que no aparecería más portadas con su rostro, que no pisaría más platós, que no se convertiría en un personaje adicional de la telenovela eterna de su familia. Jesulín, entretanto, continúa concediendo entrevistas donde pronuncia frases vacías como «Yo amo a todos mis hijos por igual»,
Pero ya nadie le otorga credibilidad porque el afecto genuino no se mensura con palabras huecas, sino con gestos concretos. Y en el caso de Andrea, hubo una plétora de ausencias, demasiadas ocasiones en las que no estuvo presente cuando su presencia era indispensable. Y ahora que la desea cerca, ella sencillamente ya no está disponible. El contenido que buscas está en alerta rosa, suscríbete y no te quedes fuera. Julia Janeiro, por su parte, ha optado por reducir su exposición, comprendiendo que vivir del apellido tiene un costo altísimo. Ni este cambio ha propiciado un acercamiento con Andrea, porque cuando una relación jamás existió, nada hay que rescatar. Belén desde su trono ha visto a su hija tomar decisiones difíciles. Sin imponer, sabe que la protección es a menudo silenciosa. Conoce que Andrea no está rota, pero sí marcada. Cada retroceso, cada no es un acto de defensa. Así estamos, una familia partida, un país opinando y una joven que solo aspira a vivir sin que le pregunten por su padre. Su apellido no la define, lo define lo que hizo con él, dejarlo atrás. Al final que queda solo el eco de una hija que eligió esfumarse del mapa familiar. Andrea no gritó ni acusó. Simplemente se fue sin portadas, sin entrevistas, sin escándalos. Mientras otros intentan recomponer la imagen pública de una familia rota, ella ya no está. No para las cámaras, no para los hermanos, tal vez ni para su padre. Su silencio es la respuesta. No necesita un plató para dejar claro que ya no quiere formar parte del guión. Andrea ha borrado el apellido sin cambiarlo, un acto de rebeldía en este mundo. No hay reconciliación, no hay abrazos, solo distancia. A veces cuando se apagan los focos, lo único que queda es la verdad. Si quieres saber más de los misterios que sacuden el mundo del corazón, no dudes en suscribirte a Alerta Rosa. Te esperamos.